Chihuahua. Después de haber pasado por ser un triunfador, un empresario triunfador y miembro de dos clubes que conocemos muy bien, uno de ellos atado a mi vida, el Club 2030 y el Club Rotario. La situación del Estado era propicia para luchar por la gobernatura. Según Luis Felipe Bravo Mena, en su libro, don Luis Álvarez le imprimió a la campaña el sentido de una rebelión cívica pacífica. Él dice en su autobiografía, don Luis Felipe Bravo Mena, se inicia la batalla contra el régimen y también inicia el periodo epistolar contenido en este libro. No es coincidencia, es vida. Es clarísimo, cito a Enrique Krause, que la pasión que mueve a don Luis es por México, junto con una vocación de servicio en medio de un profundo sentimiento de coherencia y plenitud. Los viejos militantes del PAN, que como don Luis hacían política por vocación de servicio, llegan al ocaso de la vida con un sentimiento de coherencia y plenitud. Poder contar sus días porque no tienen nada que ocultar. Las misivas entre él y Manuel Morín dan fe de este principio que debería ser fundamental en el quehacer político. Cada juego de cartas, aunque referenciadas o vinculadas a las anteriores, se pueden leer, pensar y disfrutar de manera individual. Es importante resaltar que estas cartas, según leí, no fueron escritas para ser publicadas. Fueron escritas para intercambiar ideas. Por eso guardan la naturalidad, la originalidad, de forma de expresión auténtica, profunda y particularmente sinceras. Son palabras entre dos individuos, particularmente dos hombres con un profundo sentido de compromiso. A pesar de eso, yo sé que la tentación de don Luis de publicarlas la tuvo desde hace mucho tiempo. Así es la literatura. No puede quedar en secreto, no puede ser encerrada, porque evocan momentos, presentan situaciones y ponen de manifiesto la psicología de sus protagonistas, estrechando el campo del entendimiento de los lectores, y esta obra de relevancia profundamente humana va siendo un valor histórico incalculable, claro, digna de muchos juicios, como todos los actos de vida y de muchas reflexiones. Además, para los lectores hedonistas como yo, las cartas resultan muy interesantes, agradables, por su textura, por su color, por su orden, y al terminar cada una de ellas, nos queda, como en la serie de capítulos, la gana de leer la otra, de ver qué va a pasar. ¿Qué le dirá don Manuel a su estimado y fino amigo, como él lo llamaba, don Luis? De manera inmediata le contestará. Cada una de ellas se convierten en pequeños capítulos de la percepción estrictamente personal y al mismo tiempo de afectaciones de índole público, porque no se pueden quedar encerradas en el corazón, tienen que salir, y que en muchas formas marcan los destinos de nuestra querida Acción Nacional. Ellos son los protagonistas, ellos son los redactores y nosotros, los mexicanos, los lectores. Algunos momentos parecen ser de poca trascendencia. Cito de don Luis: Viviano está trabajando bastante bien. Le hemos encomendado la organización de los demás municipios de nuestro distrito y su labor está dando ya buenos frutos. Respuesta de don Manuel: me da gusto saber que Viviano trabaja bien. Y ahí el tono, la estatura literaria y estética que guardan las cartas. Sus historias se entrelazan y los hechos que se antojarían de poca importancia prevalecen de una carta a otra, dando continuidad al trabajo que atender, lo que dijo el otro muchos días antes. En este sentido, nos perdemos en el tiempo. De una página a otra, donde han pasado incluso semanas, para nosotros son solo instantes, nosotros sus testigos, observadores, muchos años después, pero además con una presencia de inmediatez, con una presencia de modernidad que pudieron haber sido escritas el día de ayer. Las cartas en sí mismas constituyen un universo colorido de filosofía y praxis, de la política y de la vocación de servicio.
que a don Luis le sobra y le brotan los poros. Agradezco, don Luis, su integridad de publicar estas epístolas y compartirlas con nosotros, sus lectores. Permitirnos aventurarnos en sus sentimientos, en los anhelos y compromisos de todos los protagonistas que de una u otra manera conforman ese universo y tienen la intención de hacer historia y contarla, así de claro, como usted lo hace. Con este libro, don Luis consolida su figura no solo de ícono de la democracia y de la doctrina panista, sino va más allá, hasta convertirse en el adalid de la vida panista y en el faro que nos debe guiar a quienes nos hemos aventurado por estos veleidosos, tortuosos y hasta traicioneros caminos de la política. Siempre queremos llegar a buen puerto, que es la plenitud de la carrera de servicio, que debemos convertirla en constructores de una mejor patria. Gracias, don Luis, muchas gracias por este remanso de sabiduría que comparte usted hoy con nosotros. Quiero terminar con una cita o una historia que no es mía. Mar de Galilea y Mar Muerto. En la tierra de Israel hay dos lagos, llamados Mar de Galilea y Mar Muerto, y un río muy famoso, el río Jordán. Ambos lagos se originan de este río, pero el de Galilea tiene una cualidad notable, y es que cada gota de agua que recibe es la misma gota de agua que deja salir para fertilizar otros campos. Sabe que debe subir al río y que sin él desaparecería, pero también sabe que su máxima gloria está en dejar pasar y compartirla para que otros se beneficien. Su agua es dulce y de ella beben muchos seres vivos, incluso los habitantes de esas tierras, e infinidad de peces y otros animales tienen su hogar en él. Por el contrario, el Mar Muerto absorbe todo el agua que le llega y egoístamente no devuelve nada, ni una sola gota. Ahí no hay vida, está muerto como indica su nombre. Este libro es el mejor ejemplo con esta paradoja, que el conocimiento y la experiencia deben ser compartidos para que den fruto. Enhorabuena, don Luis. Actualmente, en la legislatura pasada, es integrante de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN. Y en la Asamblea Estatal fue electa consejera para el periodo 2014-2017. Es integrante del Comité Directivo Estatal en 2 periodos consecutivos, desde el 2008 hasta el 2014. Es secretaria estatal de Promoción Política de la Mujer 2011-2012, consejera estatal del partido 2008 hasta el 2012, capacitadora nacional 2008-2014. Fue presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Parral en 2 ocasiones, 1995 como interina y en el periodo 2007-2010. Fue secretaria general del mismo comité en Parral en 2 ocasiones, 94-95 y 2005-2006. Coordinadora regional del PAN, 94-95. Secretaria de Acción Juvenil Municipal, 1992-1993. Oficial mayor del Comité Directivo Municipal del PAN en Parral, 1991 al 94. Cargos de elección popular que ha ejercido: diputada local por la 63 legislatura, donde fungió como presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana. Asimismo, fue presidente municipal suplente en Parral, administración 2001-2004, donde además desarrolló el cargo de directora de Industria y Comercio. En las candidaturas que abanderó por el Partido Acción Nacional se encuentran a la Diputación Local, como representación proporcional propietaria en 2 ocasiones, 2007 y 2010. Diputada federal propietaria por el Distrito 9 en el año 2009. Como suplente a la presidencia municipal
de Parral en el 2001 y regidora del Ayuntamiento de Parral como suplente en 1992. Tiene la palabra la licenciada Inés Aurora Martínez Bernal. Como no es lo mismo 1987 y 20 años después, bueno, pues ustedes considerarán por qué tengo que usar ahora lentes, ¿verdad? Con el permiso de don Luis H. Álvarez, de doña Blanquita Magrassi de Álvarez, quiero compartirles desde el júbilo de mi corazón que cuando me invitaron a participar en esta mañana, nada fue más importante para mí en ese momento que decirle a quien hizo esa llamada, decirle: me acabas de dar mi regalo de Navidad. Porque cuando uno puede estar cerca de quien ha motivado, de quien ha fundado en cada uno de nosotros ese motor para seguir caminando en esta brega de eternidad, nada lo puede llenar a uno de extrema alegría más que estar junto a ese ícono viviente como lo es don Luis H. Álvarez. Quiero comentarles que soy de la generación privilegiada de Acción Nacional, porque llego en 1987, cuando don Luis inicia la jefatura nacional en el PAN. Y quiero comentarles también que cuando me enteré que el libro se llama La política, júbilo y esperanza, recordé una anécdota que comento con mucho respeto. En aquella ocasión, cuando don Luis fue candidato a senador, llega a Parral y, bueno, pues cuando llega al Comité Directivo Municipal de Parral, se encuentra con que solamente habíamos un puñado de personas para acompañarlo a hacer un recorrido. Recuerdo perfectamente bien esa mañana, porque con la gallardía que siempre acompaña a don Luis, lo vi completamente como el futuro senador por Chihuahua, en mezclilla, tenis y con la simbólica camisa de candidato y cachucha, y con un buen bonche de volantes en la mano. Al ver que éramos solo un puñado, pues optamos por cerrar el comité e irnos a trabajar con don Luis. Y empezamos a caminar las plazas, las calles, los comercios del centro de la ciudad de Parral. Pero pasó algo muy interesante a lo que viene a darse cuenta uno después con este libro tan maravilloso de las epístolas entre don Manuel Gómez Morín y don Luis H. Álvarez. Don Luis caminaba y caminaba y caminaba y nosotros íbamos 2 pasos atrás de él, junto a él, pero nunca delante de él porque no lo podíamos alcanzar. Entonces empezamos a murmurar entre nosotros, los brigadistas: ¿que don Luis no se ha cansado? ¿Que no tendrá hambre? ¿Cómo? Ahora me doy cuenta de eso. En aquel entonces yo tenía la esperanza de que don Luis se cansara o le diera hambre para poder nosotros descansar. Esa era mi esperanza. Ahora tengo el júbilo, esa extrema alegría que solamente se puede dar a conocer cuando se tiene el corazón lleno de tanto trabajo y de tanta fe. Ahora me doy cuenta porque don Luis pudo poner en evidencia a esos brigadistas, incluida su servidora, porque él había recorrido no solamente los caminos, sino también había recorrido los corazones de esta nación con júbilo y esperanza, como lo que nos dice en su momento en cada una de las misivas que hay entre nuestro fundador y nuestro gran apóstol de la transición en México. Hoy tengo la esperanza y el júbilo de decirles que en aquella ocasión no me sentía tan desesperada como esperar que don Luis quisiera comer o quisiera agarrar aire. Pero es precisamente después, casi 30 años después, don Luis, cuando luego de la esperanza
de poder alcanzarlo con ese vigor que le caracteriza, encuentro el júbilo en estar a su lado. Humildemente, aquí tiene a una de sus brigadistas, anónimas, pero por el corazón completamente lleno de la satisfacción de poder estar junto a uno de los grandes líderes de Acción Nacional. La política Júbilo y Esperanza es un maravilloso espacio que, como bien lo comentaba ya quien me antecedió en la palabra, nos habla de un ejercicio que, si bien pudiéramos decir que solamente se trata de un cúmulo de epístolas entre dos grandes chihuahuenses, también podemos reflejar varios aspectos que no están de más que volvamos a traer a la memoria de los panistas. 76 cartas de don Manuel Gómez Morín y 53 de don Luis H. Álvarez. Imagínense ustedes, de casi 200,000 cartas que hace nuestro fundador durante toda su trayectoria, una gran parte del corazón de ambos se encuentra en este libro. Empezando por el prólogo, cito, don Luis H. Álvarez habla sobre las razones, la política, las razones que tuvo para luchar, los episodios electorales, donde él nos habla de que las campañas políticas, afirmaba don Manuel, no son más que una contienda entre partidos y candidatos por el poder. Son algo más hondo, esencial e inaplazable. La exigencia de reformas fundamentales de nuestra vida común. Son episodios de la lucha contra las necesidades que agobian a la inmensa mayoría de los mexicanos. No se trata solo de ganar elecciones, las cuales deben de ser limpias y respetadas. Se trata de trabajar al lado del pueblo mismo, hombres y mujeres reales, y aquí y ahora, en su cuerpo y en su alma, sueñan y trabajan para vivir conforme a su dignidad. En este prólogo encontramos también lo que para don Luis nos transmite lo considerado por don Manuel como el júbilo. Consideraba don Manuel que la alegría profunda del quehacer político estriba en asumir las causas comunes que se han adoptado libremente, porque son nítida y ordenada expresión de convicciones y anhelos próbiles. Y cierra su prólogo con la esperanza. Don Manuel manifestó reiteradamente su profundo amor al pueblo. Siempre quiso verlo iluminado por valores eternos, conservados y defendidos con firmeza, en pie, contra todo tipo de tiranía. Esperanza. Esperanza que bien dicen que el orden de los factores no altera el producto. Porque cuando empezamos a leer estas misivas desde 1956, nos damos cuenta que lo que movió a estos hombres a empezar un movimiento verdaderamente social y auténtico para México fue el tener esa alegría que no estaría de más que hoy volviéramos a conservar en nuestros corazones. Esa alegría inmensa que les permitió externarla y que solamente así fue como después sembraron en cada uno de nosotros la esperanza. Les decía que me siento considerada una de las etapas de los jóvenes de Acción Nacional privilegiada, porque nosotros nos tocó todavía ser de los que nos teníamos que cuidar de que no se nos fuera a imputar el delito de pertenecer a la oposición. En ese transcurrir, en ese vaivén de los que habla don Manuel Gómez Morín en cada una de las cartas a don Luis H. Álvarez, nos indica que no podemos seguir avanzando en esta política, que no podemos avanzar en el PAN mientras no volvamos a corresponder en nuestros corazones esa entrañable camaradería de la que ellos hacen gala en cada una de sus epístolas.
Quiero comentarles que, como bien dice el historiador Arturo Santamaría, cuando habla de este libro de la política, júbilo y esperanza, este libro nos permite ver la limpieza de la política, pero más allá, nos permite entrar a un espacio íntimo, tan íntimo que hoy don Luis comparte con su familia de convicción, con los panistas. Hoy nosotros podemos, como dice el historiador Santamaría, podemos darnos cuenta no solamente de la tenacidad de los chihuahuenses, de dos mexicanos, nos podemos dar cuenta del coraje que tuvieron para transformar este país. Y es así, como luego de un prólogo, quiero invitarlos a que vayamos a este viaje en un libro en el que nos permite no solamente conectarnos, no solamente vincularnos con el México de antes y el México de ahora, sino que también, como lo dice Arturo Santamaría, podemos encontrar la limpieza, podemos encontrar la honestidad y el profundo amor y respeto a la familia. Cada una de estas correspondencias inician con, como bien decía el ingeniero Mata, con mi muy estimado y fino amigo, pero concluyen cada uno de estos episodios con algo maravilloso: el fraternal amor y la sororidad entre doña Lidia y Blanquita, el gran respeto que tenían entre ellos a cada una de sus familias, en el que siempre se abrazaban mediante un espacio y un papel. Me llama mucho la atención que don Manuel Gómez Morín, siempre cuando escribía, por ejemplo, la palabra PRI, lo hacía con minúsculas, y cuando escribía la palabra poder, lo hace con mayúsculas. La importancia que tiene para él, el poder que le da a cada una de las palabras. Así de importante era cada uno de los momentos en los que don Luis indicaba, ya para concluir, que lo hacía de forma rápida porque tenía que alcanzar el avión para poderle enviar en el único vuelo que había en México la carta a su amigo. Y cito: mi muy estimado y fino amigo de septiembre 21 de 1956, a don Luis Sánchez Álvarez. Acompaño copia de un proyecto que envía Alfonso con sus sugerencias, bien sea para declaraciones de él o bien para un breve manifiesto de él y de todos los candidatos de la planilla. Espero poder enviarle mañana unas sugerencias para declaraciones suyas, o si así lo considera pertinente, para un manifiesto que tal vez podría ser firmado por usted, por los candidatos a diputados y por el comité regional. Esta es parte de una carta que inmediatamente, en 5 días siguientes, don Luis Sánchez Álvarez responde a don Manuel Gómez Morín: mi muy estimado y fino amigo, recibí su carta del 17, momentos antes de salir a la ciudad de Chihuahua. Y dice: en Chihuahua se reunió el comité regional para tener un cambio de impresiones y se aprovechó la oportunidad para tratar los puntos que toca usted en la carta dirigida al ingeniero Ochoa el 19 de los Corrientes. Como posiblemente lo habrá indicado el ingeniero, estuvimos de acuerdo con su opinión de que no tiene ya caso presentar la acusación contra el señor Borunda ante las autoridades electorales, y que coincidimos que en su manera de pensar en el caso de los exdiputados, pensando también en incluir a algunos otros funcionarios locales sobre quienes pueden ejercer la acción penal por tratarse de casos claros y precisos de flagrantes violaciones a la ley. Fíjense nada más. Desde entonces ellos tenían una lucha por la transparencia, por el manejo sano de los recursos del pueblo. Qué importante es darnos cuenta que no estamos inaugurando una era en la que nosotros queremos a veces dejar de lado. Ellos lo hacían, y lo hacían con una singular sistematización en el que siempre estaban vinculados desde la Ciudad de México don Manuel
y desde Chihuahua, don Luis H. Álvarez. Pero además nos llevan en este pasaje de correspondencia a conocer los momentos más importantes que vivió el panismo en sus ayeres. Por ejemplo, la inauguración del local distrital, donde inclusive don Luis H. Álvarez le comenta a don Manuel el 30 de enero de 1957 cómo fue la inauguración y nos transporta en la cápsula del tiempo para saber inclusive quiénes fueron sus oradores. Cito: la inauguración fue todo un éxito, con resultados mucho más satisfactorios de lo que esperábamos y con asistencia de numerosas delegaciones de todo el estado. Los oradores bastante bien, destacándose don Fernando, Salvador Krill y Guillermo Prieto. Arriola tal vez como lo esperábamos. La ocurrencia al acto inaugural numerosísima, al grado que el local fue insuficiente para dar cabida a la gente y centenares de personas tuvieron que regresar a su casa. Hay quienes opinan que el local debe cederse a uno de los subcomités de barrio y que se debe, desde luego, construir un edificio más amplio para el comité distrital. Imagínense ustedes nada más qué importante es poder recorrer en estas páginas cómo fueron surgiendo esa solidaridad entre los panistas y cómo entre ellos pudieron siempre poder tener esa camaradería castrense que tanta falta nos hace en este momento. Este libro nos imprime no solamente la oportunidad de conocer el estrecho cariño y aprecio en estos dos líderes, en don Luis y en don Manuel, sino también nos permite darnos cuenta de muchos valores que tuvieron que forjarse desde cada uno de los lugares donde se encontraban. El valor de la amistad, el valor de la honestidad, el respeto tan amplio que ustedes pueden encontrar en cada una de estas misivas. Una correspondencia que nos permite darnos cuenta que no solamente había que pensar en elecciones, sino que también tenían que buscar apoyar a los ciudadanos llevando justicia social. Hay una carta muy interesante del 23 de octubre de 1957, donde don Luis precisamente le solicita apoyo a don Manuel para poder hacer algunas gestiones y apoyar a los rarámuris. Esto para mí es muy importante porque, al igual que en alguna entrevista en su momento dijo don Luis, que su contacto con los indígenas le cambió la vida. Efectivamente, don Luis, el ir a la Sierra Tarahumara, el estar junto a los rarámuris, a los tepehuanes, a los pimas, nos hace darnos cuenta que somos privilegiados y que no solamente podemos pensar en cómo ganar elecciones, sino en también cómo pagar esa factura histórica con nuestras etnias. Y cito: nos explicaba tanto el señor obispo como don Fernando, quien en su carácter de agente aduanal se ha ocupado de varias importaciones, que dicho programa consiste en proporcionar en forma enteramente gratuita furgones de productos alimenticios, tales como maíz, frijol, queso, etc., con la única condición de que los países que reciban dicho beneficio se abstengan de cobrar derechos de importación. Es más, hasta los fletes al puerto fronterizo son cubiertos. Entre otros, la misión tarahumara de los jesuitas ha recibido dicha ayuda, y el señor Talamás, ustedes recordarán, que fue uno de los obispos que buscó más el compromiso con la justicia social, bueno, pues precisamente fue de los que deseaban aprovechar esto para aliviar o paliar un poco la parte de nuestra población en la Sierra Tarahumara. Pero lo más interesante que me parece es que aún en la distancia del 23 de octubre del 57 podemos ver que inmediatamente el 26, no sé si fue en avión o lo más pronto que pudo don Manuel, le contesta a don Luis y dice: muy bondadoso y fino amigo, hablaré hoy mismo con el licenciado Julio Greña, que tiene todas las mejores posibilidades de tratar el asunto en Hacienda. Si él está en condición de ayudar eficazmente, espero que el lunes próximo podré informar a usted para que bien sea directamente o bien por mi conducto, se le proporcionen los datos concretos relativos.
Me será muy grato poder ceder alguna utilidad en este asunto. Y tenemos otras 2 misivas más que nos hablan sobre el tema de la justicia social. Algo muy interesante que no debemos dejar de lado fue la campaña presidencial. Aquí es donde la esperanza después viene al júbilo. No pudo haber existido solo una medalla Belisario Domínguez para don Luis H. Álvarez en el Senado en el 2010 si no se hubiera sembrado primero una esperanza en 1956 contra Teófilo Borunda, o bien en 1958 contra Adolfo Ruiz Cortines. Eso es importante que lo sepamos. Es importante que recordemos que no hay júbilo mientras no sigamos acompañados de esa esperanza. Y siempre es importante reconocer en estas misivas el gran afecto, pero también el gran compromiso que adquirieron uno con el otro para poder sacar adelante estos proyectos. Fíjense, algo que me parece de veras de profundo interés, que me llamó mucho la atención, es que existe la correspondencia del 8 de noviembre de 1957, que es cuando van a empezar la Convención Nacional para elegir a nuestro candidato. Y bueno, dicen que uno pone y Dios dispone. Pues bueno, don Luis H. Álvarez proponía que don Raúl, como dice en su misiva, con un entusiasmo poco común, incluso ha manifestado tanto en privado como en público, que está dispuesto a aceptar lo que el partido indique, incluyendo la candidatura a la presidencia de la República. Con relación a esto, creo que don Raúl podría ser un magnífico candidato, pues tiene todas las cualidades necesarias para ello. Eso es lo que propone don Luis. A sorpresa, él propone a don Raúl y la convención dispone, ¿qué creen? Que don Luis H. Álvarez es el candidato a la presidencia de la República. Esta carta nos habla de cómo había esa entrega total sin esperar ser el candidato siguiente. Cómo inclusive podía haber esa camaradería de decir quien sigue pudiera ser tal o cual persona con las características a veces menores que los demás. El sentido de gratitud de las misivas nos lleva al agradecimiento de los candidatos, jefes, militantes y también cómo podían ellos seguir adelante. Pero quiero cerrar con lo siguiente. Quiero decirles que hay unas abreviaturas que, como bien comentan algunos que han estado en estos mismos escenarios para hablar de la política júbilo y esperanza, hay unas abreviaturas que ya fueron obsoletas y quisiera invitarlos hoy, con el permiso de don Luis, a que las hagamos vigentes. A el Q.E.S.M y que siempre utilizaba don Manuel para concluir sus epístolas con don Luis, ¿verdad? Y que era precisamente que pudiera estrechar su mano. Hermanos panistas, hoy ante don Luis volvamos a utilizar esa abreviatura y volvamos a estrecharnos la mano. Don Luis, gracias. Gracias porque nosotros vemos en usted la pasión, el júbilo y la esperanza, y en doña Blanquita también la entrega con la que formó a los primeros panistas por toda la República. Un abrazo desde el corazón y a ustedes decirles, no los invito a leer, los invito a vivir júbilo y esperanza. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia de quien es el director del Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, el licenciado Gerardo López. Muchas gracias por acompañarnos.
Asimismo, y que por motivos de tráfico y de distancia ofrece una disculpa por el pequeño retraso que hubo, la presidenta de Promoción Política de la Mujer del PAN en Chihuahua, y con la representación de nuestro presidente estatal, ingeniero Mario Vázquez Robles, vamos a recibir y a pedirle que si es tan amable integrarse aquí en el presidio a la licenciada Raquel Bravo Osuna. Luis Héctor Álvarez nació el 25 de octubre de 1919 en Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua. Realizó estudios básicos en su estado natal y de educación media y superior en Austin, Texas, en el vecino país del norte. En su ciudad natal comenzó a realizar diversas actividades empresariales que continuaron cuando la familia Álvarez cambió su domicilio a Ciudad Juárez. Durante algunos años se dedicó a la agricultura y a la ganadería, posteriormente a la industria textil. En 1956 fue candidato del Partido Acción Nacional a la gobernatura de su estado natal. Desde entonces es miembro del Comité Directivo Estatal y Consejo Nacional del mismo partido. En 1958 contendió por esa fuerza política para la presidencia de la República. Su campaña sufrió hostigamiento. En Chihuahua asesinaron a un joven activista de su campaña y durante su paso por Zacatecas fue detenido y pisó la cárcel por el delito de ser candidato de oposición. En 1983 fue electo presidente municipal de Chihuahua capital, cargo que desempeñó hasta 1986. Durante su gestión como alcalde, realizó una marcha por la democracia que comenzó en su estado y terminó en Querétaro. En esa movilización pacífica, denunció cambios sesgados a la legislación estatal en materia electoral. En el contexto de las elecciones de 1986, para el gobierno del estado de Chihuahua, realizó una huelga de hambre de 40 días como una manera pacífica de expresar su desacuerdo por los atropellos a la voluntad popular ocurridos en dichos comicios. Su ayuno público ganó una batalla moral que rindió fruto. Los más diversos sectores se pronunciaron por la necesidad de una apertura democrática en México, y el ayuno hizo eco en dirigentes como Eberto Castillo, con quien Álvarez estableció una fructífera amistad. De 1987 a 1993 fue presidente nacional del Partido Acción Nacional. Durante su gestión, su partido ganó por primera vez los gobiernos de los estados de Baja California, Guanajuato y Chihuahua. Durante esta etapa fue protagonista de procesos históricos significativos en la evolución democrática de nuestro país, como fue el caso de los comicios de 1988. Fue senador por Chihuahua en las 56 y 57 legislaturas. Durante esta responsabilidad fue presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cuyo seno promovió la aprobación de leyes para la preservación del patrimonio ecológico de México. También fue presidente fundador de la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, creada a iniciativa del entonces presidente Ernesto Zedillo, para coadyuvar en la construcción de un acuerdo de paz entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, organización que en 1994 irrumpió en el estado de Chiapas. En el año 2000, el presidente Vicente Fox Quesada lo designó coordinador para el diálogo y la negociación en Chiapas, tarea en la que desplegó un importante esfuerzo por reanudar el diálogo de paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al tiempo que estableció y fortaleció interlocución directa con las comunidades indígenas de Chiapas, a las cuales atendió sin distingo de filiación ideológica, política o partidista. En diciembre de 2006 fue designado director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI.
En octubre de 2010, el Senado de la República le otorgó la medalla Belisario Domínguez, máximo galardón que el Congreso mexicano otorga a un ciudadano que se haya distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad. El mismo galardón fue otorgado en forma post-mortem a Manuel Gómez Morín en 2013. Luis Héctor Álvarez es autor de los libros Medio Siglo, Andanzas de un político a favor de la democracia y de corazón indígena, Lucha y esperanza de los pueblos originarios de México. Con ustedes, don Luis Héctor Álvarez. Hay tres micrófonos, ¿eh? Señoras y señores, amigas, amigos todos, agradezco profundamente al Comité Directivo Municipal de Acción Nacional en Delicias, a cargo del arquitecto Eberto Herrera Alonso, y muy especialmente a María de Lourdes González Lozano, titular local de promoción política de la mujer, haber organizado la presentación en esta ciudad de la política Júbilo y Esperanza, libro que reúne la correspondencia entre don Manuel Gómez Morín y un servidor entre 1956 y 1970. Mi gratitud también por sus palabras a Inés Aurora. Antes de continuar, subrayar el hecho de que me da mucho gusto estar de nuevo en Delicias, comunidad que tuve la fortuna de ver nacer cuando con mi familia vivía en la entonces apacible Santa Rosalía de Camargo. Con profunda vocación agrícola, en Delicias se cultivó, entre otros productos de su generosa tierra, el algodón, materia prima de la industria textil regional, en la que incursionó la familia Álvarez. Aparte de su nombre, que evoca bienestar, Delicias tiene inscritos en su lema, en el lema de su escudo, tres valores que le caracterizan: trabajo, lealtad, constancia. Ahora les comentaré cómo y por qué escribí el libro que hoy nos reúne. Cuando vivimos ciertas circunstancias, pedimos opinión o consejo a las personas que nos son cercanas, aquellas que más nos identificamos, con quienes más nos identificamos, o con las que tenemos una afinidad afectiva o de pensamiento. Así, ante los tiempos que vive México, he pensado intensamente en don Manuel Gómez Morín, el hombre que, al invitarme a la participación política, cambió el curso de mi vida. ¿Qué diría don Manuel
de los difíciles tiempos que vivimos, para revivir los diálogos que tuve con el fundador de Acción Nacional, reuní la correspondencia que intercambiamos desde el ya mencionado año de 1956, cuando él me invitó a participar como candidato a la presidencia de la República. Creo que don Manuel se sintió de algún modo corresponsable de esa decisión que impactó mi vida toda. Por tanto, asumía la tarea de intercambiar conmigo puntos de vista políticos e ideológicos a través del diálogo directo, llamadas telefónicas y numerosas cartas. Al releer estas últimas, tengo la firme convicción de que en tiempos actuales las palabras de don Manuel tienen plena vigencia. Por ello, decidí hacer una selección de las cartas que cuento en mi archivo y compartirlas en este libro. Sabido es que el pensamiento político de don Manuel Gómez Morín consta en diversas obras y documentos. La particularidad de este texto estriba en que se trata de un diálogo epistolar construido en el fragor de la batalla cívica. Reacio a esto, recibí la generosidad de su guía y recomendaciones durante la campaña de 1956 al gobierno de Chihuahua. Y por obviedad, dada la importancia del tema durante la campaña para la presidencia de la República en 1958, en la que fui abanderado de Acción Nacional. Desde la primera carta que me envió en 1956, se advierte de don Manuel la concepción de la política, entre otras acepciones de profunda raigambre ética, como júbilo y esperanza. Eran tiempos aquellos que nos tocó compartir en una perspectiva de derrota tras derrota, de fracaso tras fracaso, de golpe recibido tras golpe recibido. Sin embargo, don Manuel reivindicó siempre la alegría y el gozo que debe sentirse por elegir libremente defender la verdad, la justicia y la democracia, valores intemporales por los que habrá de lucharse siempre. Y refrendó una y otra vez la esperanza, sustentada en la firme convicción de que las cosas cambiarían y serían mejores para todos. Por eso he decidido reunir dichas cartas bajo el título de la política, Júbilo y Esperanza. Don Manuel Gómez Morín fue un hombre sencillo y amable. Siempre procuraba ponerse al nivel intelectual del interlocutor con el que estuviera cambiando impresiones. Su sólida formación lo hizo abierto y tolerante, dispuesto al diálogo, siempre dispuesto a ceñirse al argumento de su interlocutor, sin afanes de suponerse poseedor de verdades absolutas. Don Manuel fue siempre conmigo un hombre receptivo, amable y bondadoso.
Señoras y señores, México enfrenta momentos difíciles. Los acontecimientos ocurridos en Iguala Guerrero a finales del pasado mes de septiembre y que resultaron, entre otros lamentables crímenes, en la desaparición de 43 jóvenes estudiantes normalistas, es una herida abierta que lastima y ofende a todos. El sufrimiento por esta lamentable circunstancia se suma al dolor y al enojo que nos acompaña desde lejos y que tiene que ver con la pobreza extrema que aún agobia a millones de mexicanos, con la falta de oportunidades de estudio y de trabajo para millones de jóvenes que por ello tienen la previsión de un porvenir sombrío, con la inadmisible discriminación que padecen millones de indígenas en nuestro país, descendientes nada menos que de los dueños originarios de lo que hoy es México. Con el regateo en la vida cotidiana y el pleno derecho que tienen las mujeres al respeto de todos y el de hacer atendidos sus legítimos deseos de superación en la familia y en el trabajo, y de manera muy especial con la corrupción de los valores humanos fundamentales en el ámbito político. Bien decía don Manuel Gómez Morín que el dolor humano es la única cosa objetiva, clara, evidente y constante. El dolor vale subrayando con él que unos seres humanos causamos a otros. El dolor que se origina en nuestras acciones u omisiones o en nuestra ineficacia para organizar adecuadamente las cosas humanas. Si el dolor y el sufrimiento son datos ineludibles, partamos de ellos para levantar nuestros corazones y permitir que nuestro espíritu se exprese. Porque la lucha contra el dolor y el sufrimiento puede ser un lugar común de trabajo y de acción. Y ese ámbito compartido en el que podemos participar unidos no es otro que la política. Porque en lo individual cada uno puede sentirse triste, resignado o rebelde ante los males que nos aquejan. Pero cuando se trata de lo que podemos y debemos aportar en vida colectiva, entonces hablamos de política. Por sus hechos u omisiones, las fuerzas políticas de todo signo están fuertemente cuestionadas. Ninguna de ellas puede ser indolente ante este hecho y deberán hacer un esfuerzo para demostrar que están para servir a la sociedad y no para servirse de ella. Pero la política no es monopolio exclusivo de nadie. Hoy más que nunca la política exige una ciudadanía responsable y activa. Solo la amplia participación ciudadana pondrá freno a quienes pretenden imponer la subcultura del miedo.
tengo la plena convicción de que el vigor de una ciudadanía, a la vez positivamente crítica y participativa, es el remedio más eficaz para establecer el sendero de desarrollo y de justicia que nuestro país necesita. Sin rencores ni resentimientos, sin suspicacias ni indefiniciones inútiles. Es momento en que los ciudadanos debemos superar presuntas o reales diferencias y hacer causa común en aquello que nos identifica y une. Por sobre todas las cosas, debemos acotar el riesgo de la violencia que en México, como también lo advertía con claridad don Manuel Gómez Morín, solo han parado las más bajas pasiones. El desafío es que si el espíritu cívico, más fuerte y vigoroso que la mezquina acción de quienes buscan destruir los firmes valores con que los mexicanos hemos decidido forjar nuestra historia y destino. Tengo la certeza plena de que si anteponemos el sentido de responsabilidad y el deber, podremos lograr que nuestro esfuerzo contribuya a que nuestro país cumpla cabalmente su destino de grandeza. Si pensábamos que algo se había avanzado en la vida pública, el tiempo presente nos deja claro que las cosas no se dan de una vez y para siempre. Por eso debemos luchar continuadamente por una vida pública apoyada en principios y valores. Debemos luchar con vigor por el fortalecimiento de la ciudadanía. Debemos luchar por tener buenos gobiernos, eficientes y honestos. Debemos luchar sin descanso por un México donde haya una mejor distribución de la riqueza y donde haya justicia plena, particularmente para quienes han sufrido mayores agravios. Mi invitación franca es que podamos asumir y continuar esa permanente lucha, siempre con alegría y esperanza. Por su atención y generosidad